Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver las tensiones que se ejercen en la masa de suelo, ¿sí? Acuérdense que la tensión va a ser una fuerza sobre un área. Eso va a ser una tensión, ¿sí? Bien, tenemos tensiones que son debido a la gravedad, ¿sí? Al peso propio. Y tenemos tensiones que son debido a la aplicación de una carga sobre esta superficie, ¿sí? Bien, vamos a definir las distintas tensiones que se ejercen sobre una masa del suelo. Tenemos la tensión total, ¿sí? Esto es tensión total. Tenemos la tensión de poros. Y por último, la tensión efectiva. Que en sí, esta última es la que más nos interesa porque esta se define como la tensión que va a tomar cada uno de estos granos de suelo en contacto con la carga, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos una carga sobre esta masa, ¿sí? Donde se tocan los granos de suelo, donde se tocan estos granitos de suelo, es donde nuestro suelo va a tomar la carga, ¿sí? Entonces la tensión efectiva sería la que tomaría el suelo, ¿ok? La tensión de poros, en cambio, es la tensión que tomaría el agua, ¿sí? Y la tensión total sería la suma de estas dos, ¿sí? La suma de estas dos es esta. Entonces, siguiendo esta fórmula, tenemos que la tensión total es la tensión efectiva más la de poros, ¿sí? Que va a ser igual a la aplicada en todo este área menos estas pequeñas áreas, ¿sí? De suelo. Como estas áreas son muy pequeñas, nos queda que estas se pueden suprimir porque tienden a cero y nos queda entonces que la tensión total es lo que yo les decía, tensión efectiva más tensión de poros. ¿Sí? Hay toda una deducción en los libros, pueden fijarse, pero esto es una explicación rápida. Bien, entonces la que nos importa a nosotros es la tensión efectiva, va a ser igual a la tensión total menos la de poros también. Y en videos anteriores les había dicho que íbamos a usar la tensión el peso unitario efectivo, ¿sí? Bien, si nos fijamos acá, entonces la tensión efectiva es el peso total que hay, la tensión total que hay hasta el punto en cuestión, ¿sí? En este caso el punto A, que va a ser toda esta altura de la columna de agua por el peso específico del agua, más la altura del suelo, ¿sí? Que es H menos HA menos H, ¿sí? Por el gamma saturado, porque todo este suelo se encuentra debajo del agua, ¿sí? Entonces se encuentra totalmente con sus vacíos repletos de agua, menos la tensión de poros, que va a ser toda esta altura, porque el agua no solo está acá arriba, ¿sí? Está dentro de todos estos poros, ¿ok? Entonces todo el agua que hay en la muestra por el gamma del agua. Por lo tanto nos queda que la tensión efectiva va a ser la altura del suelo, ¿sí? Por el gamma saturado menos el gamma del agua. Entonces ahí lo que tenemos es la altura de la columna del suelo por el peso unitario efectivo. ¿Sí? Que va a ser igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Bien, sabiendo todo esto podemos hacer un ejemplo. Bien, tenemos la siguiente muestra, ¿sí? La siguiente estratigrafía, ¿sí? Que tenemos un suelo arriba, ¿sí? Esto acá no es agua, es un suelo.
Vamos a ponerle nombres acá. Esto va a ser el suelo 1, suelo 2. Y bueno, acá hay un suelo 3 que no lo vamos a considerar, ¿sí? Este suelo 1 tiene su propio gamma D1, su gamma N1, su gamma saturado 1, ¿sí? Que son propiedades intrínsecas de esta zona del suelo. Lo mismo este suelo 2 va a tener su gamma D2, su gamma N2, su gamma saturado 2, ¿sí? Y vamos a tomar estas alturas como alturas genéricas, ¿sí? Voy a ponerle esto H1, H2, H3, ¿sí? Y acá tenemos la napa freática, que la napa freática que es el nivel donde de acá para abajo el suelo se encuentra saturado, ¿sí? Repleto de agua. Es por donde escurre el agua subsuperficial, ¿sí? Bien, entonces vamos a calcular las presiones que hay en los distintos puntos, en el punto A, en el punto B, en el C y en el D, ¿sí? En el punto A las tensiones totales son 0, ¿sí? Arriba no tenemos nada, no tenemos una base, no tenemos nada. Entonces, si las tensiones totales son 0, las tensiones efectivas son 0 y las tensiones de poros son 0. En el punto B, esto va a ser sigma A. ¿Sí? En el punto B, ¿sí? Nuestra tensión total, ¿qué va a ser? En este caso, este suelo vamos a suponer que se encuentra en un estado con humedad, una cierta humedad natural, ¿sí? Por lo tanto, la presión que se ejerce en el punto B va a ser igual a la altura hasta B, que va a ser en este caso H1, por el gamma natural 1, ¿sí? Ya que este suelo arriba de B tiene una humedad natural, ¿sí? Ahora, tensiones de poros en B no hay, porque acá no está repleto de agua, ¿sí? Hay una humedad natural, hay un agua, cierto agua, pero no está saturando este espacio de suelo, ¿sí? Por lo tanto es 0. Entonces, la tensión efectiva, que era igual a la tensión total menos la de poros, va a ser igual a la tensión total nomás, ¿sí? Va a ser igual a H1 por gamma natural 1. Bien, en C, la tensión total va a ser igual a H1 más H2, que en este caso es la tensión es el peso del suelo, ¿sí? Que hay hasta este punto, ¿sí? Por el gamma natural, porque como dijimos, hasta este punto, ¿sí? Arriba de este punto no está saturado, ¿sí? Acá también no tenemos agua saturando arriba, ¿sí? Por lo tanto, la tensión de poros es 0 y la tensión efectiva va a ser igual a la tensión total. Ahora sí se viene lo divertido. Vamos al punto D, ¿sí? La tensión total en D va a ser igual a todo este peso acumulado que tenemos, ¿sí? Podemos poner, hacemos parte a parte o podemos poner las tensiones acumuladas, ¿sí? Tenemos la tensión acumulada hasta C y todo esto, ¿sí? Por lo tanto tenemos H1 más H2 por el gamma natural 1, en este caso acá me equivoqué, es el 1, ¿sí? Porque es para este suelo, ¿sí? Más H3 por, ¿cuál de todos vamos a usar acá? El saturado, ¿sí? Porque el peso total que va a tener este suelo va a ser el peso del suelo más el peso de todo este agua que llena los poros, ¿sí? Va a ser el gamma saturado 2. Esa es la tensión total. La tensión del agua en D va a ser igual
a todo el agua que hay arriba de D. En este caso, si acá está el nivel del agua, ¿sí? Vamos a tener todo H3 con agua por el gamma del agua. Por lo tanto, en D, la tensión efectiva va a ser igual a la total menos la de poros, ¿sí? Y nos va a quedar esto acá, si recordamos, era lo mismo que la tensión C, ¿sí? Va a ser igual, entonces, a sigma C, como para agrupar, para usar valores que ya calculamos, más H3 por gamma saturado 2, menos la del agua, que es H3 por gamma del agua. Podríamos agrupar más también y sería la tensión que hay hasta C más H3 por peso unitario efectivo del estrato 2, ¿sí? Que si se acuerdan, esto era igual al gamma saturado 2 menos el gamma del agua. Acá saqué factor común simplemente, ¿sí? Y ahí ya tenemos calculadas nuestras presiones o tensiones, ¿sí? Si las graficásemos, sería de la siguiente forma. Voy a borrar un poquito. Entonces tenemos, vamos a graficar totales, efectivas y de poros, ¿sí? Entonces, vamos con las totales, la voy a hacer en rojo, ¿sí? Este es el punto A, B, C y D. Entonces, estas son las sigmas totales, ¿sí? En A es 0, porque no tenemos nada arriba. En B va a ser lo que calculamos y en C va a ser H1 más H2 por el gamma natural 1, ¿sí? Y luego acá vamos a tener que va a ser igual a, acá estos son las tensiones totales y estos son las alturas, ¿sí? Acá tenemos que va a ser esta tensión en C más H3 por gamma saturado 2. ¿Sí? Esas son las tensiones que tenemos en el punto B. ¿Sí? Podemos ver que acá, como no hay ningún cambio de estrato, crece linealmente y acá lo mismo. Luego tenemos las de poros, ¿sí? La voy a hacer en celeste, mejor. Que empiezan recién a partir del punto C, ¿sí? Este es el punto C. Y crecen hasta llegar, porque acá recién empieza el agua, ¿sí? Hasta llegar igual a ser a H3 por el gamma del agua. ¿Ok? Y estas tensiones, menos estas son las de poro, ¿sí? Las totales menos las de poro nos van a dar igual a las efectivas, que van a ser igual. Acá en A tenemos este valor, en C tenemos este valor y en D vamos a tener en A van a ser en 0, en C van a ser lo mismo que las totales, en C, ¿sí? Y en D van a ser igual a lo que calculamos, que es al gamma C, sigma C, más H3 por el gamma efectivo, peso unitario efectivo. Y así es como se diagraman las distintas tensiones, ¿sí? Yo acá los hice a mano.
mejor si se hacen con regla. ¿Ok? En el siguiente video vamos a ver cómo se calculan las tensiones ejercidas por cargas aplicadas sobre el suelo.